entiende, el hombre debe de entender que Dios desea que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Así que como él utilizaba todo esto, Nicodemo llega, está adulando al maestro, le está diciendo una gran verdad, pero el Señor en ese momento le dice: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, el Señor le está diciendo: si no aprendes que Dios me ha enviado para que el hombre sea salvo y para que el hombre haga la voluntad de Dios y obedezca la voluntad de Dios, si no, el hombre no entiende eso, el hombre se va a perder. O sea, por mucho conocimiento que tenga, el hombre no va a alcanzar, no va a poder ser salvo. Y esa es una gran verdad. Y la encontramos consignada aquí en esta parte de la Escritura, en San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Así como Nicodemo era un maestro de la ley que se la conocía toda, pero como no es por hablar de la palabra, no es por hablar la Biblia, ni es por predicar de la Biblia. O sea, no es por una cantidad de sermones cortos o muy largos. No es por los muchos seminarios. No es por la cantidad de teología que yo sepa, que yo conozca. No. No es por un doctorado en teología, por una licenciatura en teología, por un diplomado. Nada, eso es parte del conocimiento que el hombre debe obtener o tener para saber trazar la Biblia. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Dicho de otra manera o de otra forma, que sepa expresar y enseñar las verdades eternas y bíblicas, sin desviarlas ni torcerlas. Que aprenda a ser cristocéntrico, que trace bien la palabra de verdad. Eso hace parte de un buen mensaje, de un buen sermón, de una buena comprensión de la lectura, de la palabra, del reino, de la teología, de todo lo que tiene que ver con Dios y con las Escrituras. Pero para ser salvos hay que aprender a obedecer esa palabra, o sea, a hacer la voluntad de Dios, para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor en San Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura, San Juan 5:39, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora está diciendo, el que cree en mí, el que entiende que yo he venido de Dios y que yo vine para salvar a los pecadores, pero que esa salvación se hace una vivencia y una realidad cuando ese individuo la toma y la ejerce y la cree como ella misma dice, como ella lo enseña. Dicho de otra palabra o en otras frases, está manifestando. El que vive y acepta y ajusta su vida a los preceptos o leyes bíblicas y divinas, como el Padre Celestial lo ha mandado y lo ha decretado, de su interior correrán ríos de agua viva. En otra palabra está diciendo, será templo del Espíritu Santo y habrá una fluidez de la presencia de Dios en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer, cuando entiende que no es por conocimiento, sino por saber que es obediencia y hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando examinamos todo esto y vamos a estos versículos de la palabra del Señor, entendemos por qué el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque cuando nosotros miramos hoy, mucha gente habla de Dios.
Usted y yo entramos a muchos lugares. En muchas casas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. En otros lugares tienen la Biblia abierta en el Salmo 23. Otros la tienen abierta en el Salmo 51. Otros tienen la Biblia abierta y la mantienen en un atril en su casa o en una mesa o en algún lugar en Éxodo 20, en los 10 mandamientos. Y algunos en otro salmo, una escritura. Mire, a mí esta escritura me gusta tanto, este salmo me gusta tanto, es de Dios. Yo quiero decir, es muy hermoso el Salmo 91. Es maravilloso el Salmo 23, Jehová es mi pastor. El Salmo 91 nos habla de la cobertura divina. El Salmo 23 nos habla del pastorado, que Él es nuestro pastor, si estamos dispuestos a obedecerle. Éxodo 20 habla de ese principio de los 10 mandamientos, etc. Y así sucesivamente la Biblia nos está hablando, y toda la palabra de Dios es verdad y es maravillosa. Pero por más que la palabra de Dios sea una verdad y sea maravillosa, si no es una vivencia, si no es una verdad en nosotros, no puede pasar nada. ¿Por qué motivo? Porque así como está llena de promesas, así como da resurrección de vida, así como es una gran verdad, así como ella misma dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Está hablando de redención, está hablando de vida, de plenitud, de la llenura del Espíritu Santo, está hablando de ser templo del Espíritu Santo, está hablando de ser un canal de bendición, porque al correr ríos de agua viva es un canal de bendición. Pero es un canal de bendición porque ese individuo, esa persona cree como ella misma dice. O sea, está mirando lo que Dios ha consignado allí para el hombre y entonces sencillamente se ajusta a ese mandato divino para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Entonces se convierte en esa vasija. Ahora, cuando miramos aquí, este versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces estábamos hablando que mucha gente habla de Dios. Nosotros miramos que todo mundo habla de Dios, mucha gente habla de Dios. Pero allí donde habla de Dios, en muchos lugares, no siempre es un lugar de sana doctrina. No siempre es un lugar donde viven como la palabra de Dios manda y enseña. Hay muchos lugares donde enseñan herejías. Hay lugares donde son sectas. Y todo eso, la palabra de Dios, si lo miramos bien, nos damos cuenta de esa gran verdad. Ahora, hay muchos lugares y mucha gente que habla de Dios, pero no se ha arrepentido. Y si uno habla de Dios, puede hablar muy bonito, puede ser un elocuente orador. Puede manejar un buen léxico. En fin, puede tener una libertad de expresión impresionante, bonita, llamativa. Pero nada de eso, ni la mucha teología, ni los muchos seminarios, ni el conocerse la Biblia de Génesis a Apocalipsis, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es el primero que se conoce la Biblia. Él se la conoce toda. Ni tantas cosas, ni frases bonitas. No. Lo más importante para Dios y lo más importante para nosotros, la humanidad, es poder obedecer y poder hacer la voluntad de Dios. O sea, es podernos humillar. Poderle decir, Señor, la verdad, yo sí quiero ir al cielo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser santo, yo quiero obedecer. Aunque tenga que decirle en muchas ocasiones orando, Señor, hay cosas en mi vida que no sé, no son fáciles, por favor, ayúdame. Así como él le dijo a un hombre una vez que vino a pedirle sanidad, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dice, ¿pero crees? De todo corazón. Y él le dijo, creo.